amigos? ¿Cómo están? Estamos en nuestro canal Fernando Emilio Saavedra Palma con Ajedrez, Cultura en México y algo más en el mundo. Y hoy vamos a hablar del ajedrez, periodismo ajedrecístico. Por favor, no olvides suscribirte al canal, dale like al video, déjanos tu comentario y compártelo y activa la campanita para que recibas más notificaciones de nuestro contenido. Adiós. Adiós, Regina. Gracias, Regina. Hola, amigos, buenos días. Buenos días, Emilio. Buenos días, Conchita. Buenos días, Emilio y Conchita. Hola, Regina. Hola, Regina. Gracias. Bueno, tenemos un tema muy interesante porque hablamos, la palabra periodismo significa algo, no vamos a mencionar el significado de la palabra periodismo, pero sí vamos a decir el significado de algunos diarios o periódicos de circulación nacional en el país que le han tomado importancia al ajedrez desde hace algún tiempo. Así es. Y vamos a empezar con el periódico Excelsior. A ver, Conchita, por favor. Bueno, les comparto que el periódico Excelsior es el segundo periódico más antiguo de la Ciudad de México y es uno de los más importantes de México. Fue fundado por Rafael Alducin y su primer número circuló el 18 de marzo de 1917. El significado de Excelsior es un adjetivo latino, excelsus, traducido como superior, más alto o grandeza. Bueno, yo ahí menciono a Arturo Jicoteca Rentería, que es la persona que ha escrito de ajedrez desde hace muchos años, que yo una noche me presenté en el periódico, pregunté por él, pasé por los policías, llegué hasta su oficina y me lo encontré y le dije, oiga maestro, me gustaría invitarlo a la presentación de un poemario mío que se llama Combinaciones. Y me dijo, ¿quién sabe si pueda ir? ¿Para cuándo? Es para tal fecha. Le hablé por teléfono un día antes y me dijo, sí puedo asistir. Y entonces hicimos todo al grupo de invitados y apareció en el día de Combinaciones en la presentación del libro, del poemario. Quiero decir que a don Arturo me lo he encontrado en diferentes partes de mi vida, en el centro histórico, en la librería Gandhi. Fui a su casa que está muy cerca del Mercado Independencia, allá en Ángel Urraza, Eje 6. Okay. Platiqué bastante con él lo suficiente. Yo creo que es el más profesional de todos los periodistas ajedrecísticos en el país. Okay. Siempre ha estado ahí con el ajedrez, ha viajado al mundo por el ajedrez, ha trabajado también en otras actividades deportivas dentro del mismo periódico. Le mando un saludo, maestro, y que tenga mucha salud ahorita en este tiempo. Saludos, maestro Jicoteca. Bueno, por otro lado, vamos a hablar del periódico El Universal. A ver, Conchita. Ok, El Universal nació el 1 de octubre de 1916 por iniciativa del ingeniero Félix Fulgencio Pallavicini, quien formaba parte del Congreso Constituyente de Querétaro. El objetivo del nuevo diario fue dar la palabra a los postulados emanados de la Revolución Mexicana cuando comenzaba el Congreso Constituyente. El significado de la palabra universal se refiere a todos los países, a todos los tiempos, o a todas las personas, o a todas las cosas. Bueno, el periódico El Universal estuvo muy abordado en su tiempo por el gran maestro de ajedrez internacional mexicano, ¿sí? Marcel Cisniega Campbell, que tenía una columna que se llamaba Sueños y Agonías, muy profesional el maestro en todo su trabajo literario. Tuve con él varios encuentros también, lo conocí, pues no somos muy amigos, pero nos conocimos bastante. Yo digo las cosas luego muy francamente y caigo bien de entrada a la gente que siente esa inteligencia irónica o sarcástica, sí, a veces diría. Satírica, o mi voz que es fuerte, mi temperamento es pues no sé, es tremendo. Y Marcel y yo nos caímos bien y platicamos lo suficiente. Pues él tenía el periódico Universal y muy bien trabajado en su columna ajedrecística, ¿no? Hablando con grandes tintes de ajedrez, muy sublimes. Desde el nombre de su columna tiene que ver con un poema. Y posteriormente pasamos al periódico Reforma. Ok, el periódico Reforma se fundó en noviembre de 1993 como una rama del periódico regiomontano El Norte, cuya sede es la ciudad de Monterrey. Reforma fue el primer grupo noticioso que separó su división comercial de la división editorial. Su fundador es Alejandro Junco de la Vega.
El significado de la palabra reforma es modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de ese periódico, iba yo en mi coche entrando a Félix Cuevas y me encuentro a Germán Dehesa, en paz descanse, un intelectual, caminando en la calle con su periódico, compre Reforma, apoyen al periódico. Ya le compré el periódico, me lo entregó y fue la primera vez que leí Reforma, pero sí lo apoyaron muchos intelectuales en su momento al periódico Reforma. Por otro lado, en el Club de Ajedrez La Cabaña, en la Colonia del Valle, ahí se acercó hace varios años un señor llamado Javier Vargas Pereira, que es de origen chileno, vivió allá en Chile muchos años, llegó a México, ya tiene muchos años, se casó aquí con una mexicana. Es mexicano. Es mexicano, bueno, yo diría que es mexicano. Es mexicano. Y lo conocí, andaba con libros en la UNAM y de repente empezó a manejar el ajedrez en el periódico Reforma. Una columna interesante porque yo creo que de todos es el que la tocaba un poco culturalmente, aunque bueno, no tiene la calificación de un gran maestro o de un maestro nacional o de un maestro FIDE, pero sí tocaba la parte cultural, ¿no? Después pasamos al periódico Crónica. Ok, les comparto que el periódico Crónica de hoy es un periódico mexicano, se fundó el 17 de junio de 1996 en formato tabloide. Su fundador fue Pablo Iriarte. El significado de crónica es narración histórica, generalmente escrita, que recoge los hechos en el orden cronológico en el que sucedieron. Bueno, no voy a detallar yo pasé por ese periódico y me aceptaron y no me aceptaron, pero no voy a hablar de lo mío. Fue como los clubes de ajedrez que hay y no hay. Ajá. Así te aceptaron y luego no. Bueno, soy una persona difícil, pero ahí escribió poquito, pero escribió el maestro nacional Alejandro Albarrán, que sí sabe de ajedrez bastante como entrenador, porque ha formado a Sergio, ¿qué es, Regina? Sergio Morales García. Sergio Morales es uno de los que ha formado y ha formado a muchos jugadores de ajedrez, y a su vez el maestro de él fue Raúl Ocampo. Pero hay que hablar que Alejandro sí tiene un toque como escritor ajedrecístico, porque para mí llena la parte del ajedrez como maestro nacional, los tecnicismos del ajedrez, y aparte tiene esa sutileza de que entiende la filosofía y la palabra, la cultura. Yo creo que de todos podría ser para mí el que en un futuro se pueda destacar su habilidad en algún periódico nacional o internacional. Es mi punto de vista muy particular y muy particular. Y luego viene el periódico Ovaciones. El periódico Ovaciones fue fundado el 26 de enero de 1947 por el señor Luciano Contreras como un semanario taurino y deportivo, el cual se imprimía en rotograbado con 16 páginas. El significado de la palabra ovaciones: dedicar un gran aplauso, aclamar, demostrar gran admiración por algo o a alguien. Bueno, ese periódico es algo muy interesante, no voy a hablar mucho de él, cómo lo conocí, pero de chico sacaba siempre fotos de muchachas muy guapas. Y en ese periódico, que lo conocí desde niño, diría yo, los vecinos lo leían, don Eduardo lo leía. Estaba en su casa y estaba ahí el periódico, y llegaba yo a la cocina, lo abría, lo veía y me iba, ¿no? A la sala, en cualquier lugar. Siempre lo compraban. Lector voraz de periódico. Lector voraz. Ahí sucedió algo muy interesante, porque yo creo que esa parte fue fundamental para que yo me dedique al ajedrez como lo estoy haciendo. Resulta que un día fui a un torneo, y en ese torneo se aparece el maestro FIDE, Guillermo Ruiz González, que fue presidente de la Federación de Ajedrez de México, la FENAMAC, del 78 a 1981. Pero Guillermo se acercó muy amable y me dio un escrito y me dijo: mire, este escrito te lo manda un poeta del periódico, o un periodista, no recuerdo bien qué me dijo, del periódico Ovaciones, por el libro que había yo escrito de combinaciones. De hecho, estoy hablando del libro poemario de combinaciones, porque tiene que ver ahorita en toda estructura de estos periodistas. Porque hay muchísimos periodistas que también utilizan el lenguaje del ajedrez, pero ni lo juegan, nada más lo utilizan como un elemento estratégico para hablar dentro del ajedrez, en la política, en la historia, en la medicina, la estrategia. Los mismos políticos usan el lenguaje de la estrategia, el jaque mate,
Sí. De las tácticas. La Pero- táctica y la estrategia. Pero Guillermo Ruiz, o el maestro Fide, que también tiene autoridad como maestro, la parte técnica y la parte de cómo escribe el ajedrez en sus artículos, me dio este texto y yo lo guardé porque estábamos en un torneo. Yo fui al torneo a visitar a mis compañeros de diferentes medios Ajá. y ahí vi a Guillermo y se acercó, me dio esto y Guillermo llevaba una escuela, llevaba niños, así es que te lo aplaudo, Guillermo, porque yo sé que Lo siempre... ovacionamos. Siempre has estado trabajando en todas las aristas. Guillermo Ruiz, no olviden su nombre, es un gran personaje. Y gracias a él yo creo que influyó en que yo estuviera aquí. Les voy a platicar por qué. Llegué a mi casa, me quité el saco, dejé el papel adentro y tuvo que pasar un largo año para que yo sacara del saco el papel que yo tenía Con la referencia del... y que lo leo y que me quedo anonadado porque lo había escrito todo el texto, el maestro, Ni más ni menos que... el poeta, que yo no tenía el gusto de saber quién era por esos días, que él me firmó a mí y decía, el peón solitario, ese eres tú, el peón solitario. Se llama Juan Cervera Sanchís. Y sin olvidarme los apellidos que a él le gusta, Jiménez y Rueda, que viene siendo su padre y su madre. Don Juan Cervera Sanchís. Jiménez y Rueda. Leí el texto y me gustaría que Conchita hagas el favor de leerlo, por favor, Conchita, si eres tan amable. ¿Sí? Ok. Por favor. Bueno, combinaciones de Fernando Emilio Saavedra Palma, ajedrez y poesía, por Juan Cervera Sanchís. Recibimos el raro y bello libro Combinaciones de Fernando Emilio de Palma y Saavedra. Nada más abrirlo se nos advierte que se trata de las combinaciones de un hombre que ha vivido con el ajedrez y la literatura. Líneas abajo nos encontramos con la primera combinación. El autor comienza con su nombre así, Fernando Emilio Saavedra Palma, y para los que lo ignoran, aclara, seudónimo El Peón Aislado, que decide filosofar inmediatamente en torno al arte y al misterio poético. Afirma El Peón Aislado, la poesía es el alma de la especie humana. Es de esta manera que imagina su primer diseño y de paso su primera partida de ajedrez o poema ajedrecístico. Canta y juega el peón aislado en su infinitesimal, toda una paradoja en do mayor, comunicándonos los escaques en los aciertos y los errores me llevan a un estilo único, y añade que también me ha dado la edad. Adivinamos la unicidad del estilo en el espacio y el tiempo, aunados en el nudo que es ala y vuelo, en la poética, mágica y lúcida geografía celeste del ajedrez, que siendo lógica matemática es, en su esencia, pasión, emoción y poesía pura. De Palma y Saavedra, o Saavedra Palma, recogerá después opiniones al azar sobre los caminos entrecruzados y las curvas que son líneas rectas, el ajedrez hecho poesía y la visión del mismo que nos dan las inteligencias más diversas. Para una señora ama de casa, el ajedrez será como una familia. Para una secretaria no pasará de ser un pasatiempo. Para un político, un mundo de celadas. Pero para un ajedrecista, toda la vida. Para un poeta, la totalidad del universo. Finalmente, no sabremos nada del ajedrez y sabremos todo cuanto es para cada quien, desde el cada cómo y cada cuándo en su parcial punto de vista. El ajedrez, como la poesía, se da a muy pocos. El encuentro con lo fundamental en cualquier vida va mucho más allá de la simple apertura o del rotundo jaque mate. El peón aislado se encontró inesperadamente a la edad de 8 años con los poderes del ajedrez en él. Para él, prohibido, rincón de una cantina de un pueblo del estado de Hidalgo. ¿Cómo fue que un niño pudo entrar hasta allí y ser fascinado por dos venerables ancianos que jugaban al ajedrez? La fuerza del destino no sabe de obstáculos. Esto es algo que no pone en duda a Fernando Emilio Saavedra Palma, mucho menos al peón aislado. Y si le consultáramos, menos aún Mijaíl Tal, el genial ajedrecista ruso, uno de los escasos iluminados por la diosa Kaisa, a la que se evoca y convoca en este libro, solicitándole olvidos y memorias,
para llenar las infinitudes abismales de los mareantes vacíos y otras hambres cósmicas. El libro de Saavedra Palma es una especie de sueño velado en la hiperlucidez. Es un libro para poetas, profetas, ajedrecistas y trapecistas de la imaginación, capaces de jugar al ajedrez sentados en una nube y sin dejarse impresionar por el huracán. El peón aislado, sin cesar de viajar por el tablero, entra en el espíritu de la lluvia galopando en zigzag, a lomos de los caballos y geometrizando la luz, con la ilusión de los alfiles sobre las sombras de las torres. ¿Dónde la realidad última de la jugada maestra y el poema perfecto e irrepetible? El peón aislado contra el viento del azar pone su fe en lo concreto aritmético, donde el 2 más 2 alcanzan el 4, y la soberbia humana de súbito se queda sin sospechar el 5 con su vocación definitiva de 10. Cae en sus propias trampas y soberbias el peón aislado, inevitablemente hombre y poeta. Se atreve a decir que el ajedrez es el hombre y el hombre es el ajedrez. Hace siglos se afirmó: el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Son todas las cosas la medida del hombre? Poesía y ajedrez, ajedrez y poesía. Locura y cordura unidas en el mismo punto dramático e indefinible, el de la vida, aquel punto entre dos eternidades al que la muerte le da, sin remedio, finalmente su dimensión exacta, es decir, su inmisericordia jaque mate. Un libro de partidas y torneos, un libro desde el ajedrez, los relojes, las mujeres y los hombres, el ser y el no ser, el grito y el silencio, el error y el acierto, que nos invita a múltiples lecturas y relecturas, pues la poesía y el ajedrez, que son, sin serlo, la pasión misma, no tiene fin. Combinaciones se podría definir como un juego donde la razón de la locura y la locura de la razón se matrimonian sin ninguna posibilidad de divorcio. El ajedrez y la poesía, aunque lo nieguen ajedrecistas y poetas, siempre van caminando juntos por los matemáticos y maravillosos senderos de la creación. Bueno, bravo, bravo. Bueno, yo después de leer este texto, pues dije, caramba, ¿quién es Juan Cervera Sanchís? ¿Por qué me tardé tanto en leerlo? No, bueno, yo no sabía que Sí. me había hecho ese honor este poeta, yo no Increíble. sabía que era poeta. Increíble que Poeta, lo hayas escritor mantenido guardado español. un año. No, fue una verdadera... el destino, El destino. o las cosas mágicas. Los tiempos. El tiempo, que solamente el tiempo, Los tiempos de el la universo o Dios lo sabe, ¿no? Ningún ser humano lo vida. sabe. Así es. Haya hecho lo que haya hecho en este planeta, nadie lo sabe, pero las cosas son como son. Entonces, al leer yo esto, fui al periódico Ovaciones, traté al maestro Juan Cervera, me dijo, un día marco por teléfono, me contesta el conmutador, Juan Cervera, un segundo, me contesta, le digo, oiga, yo soy fulano de tal. Oh, sí, el peón solitario, ¿cómo no? Cuando quieras, ven para acá o nos vemos en el café de París. Y a partir de entonces logramos muchas cosas ajedrecísticas. Pero todo fue por Guillermo Ruiz, este maestro FIDE encantador que me hizo tratar directamente a Juan Cervera, ¿no? Voy a hablar de otro periódico que también es interesante, que fue anterior a este, pero se llama el periódico 1+1, por favor, Conchita. Ok, el periódico 1+1, les comparto que sale a la luz el 14 de noviembre de 1977 y fue fundado por el señor Manuel Becerra Acosta. El primer ejemplar salió a la circulación el mismo día, el 14 de noviembre de 1977. 1+1 significa ir hacia adelante, no rendirse, no darse por vencido, es sumar. Ok, bueno, mi hermana, en paz descanse, que la sigo amando y hasta que muera la seguiré amando, Fernanda Guillermina Saavedra Palma, siempre insistió en que yo fuera a los diarios, que fuera becas, que departamento de creadores, que el FONCA, y yo nunca hice caso, yo estaba muy metido en la ingeniería. Y por esos años yo leía la parte cultural del periódico, el semanario cultural del 1+1, que tenía de dulce, chile y de manteca. Ahí se han formado muchos escritores, yo no lo sabía, lo supe después,
y me estuvieron insistiendo que yo fuera a llevar algún texto a ese periódico, bueno, a cualquier periódico, y un día recuerdo que me encontré a Guillermo Fadanelli, que es un escritor ya con una gran trayectoria como escritor, con un estilo muy, muy de él, que lo ha formado único a través de los años. Así como cada escritor tiene su estilo. Claro. Y platicando con él me dijo, oye, ¿por qué no vas al 1+1 y hablas con Humberto Batis? Dice, llévale tu proyecto de ajedrez, tus escritos y que te publiquen. Efectivamente, fui al 1+1, entré con Humberto Batis, me recibió ahí entre libros, una gran cantidad de libros, y empezamos a platicar. Fue muy breve porque estaba trabajando, le dejé mi texto y me fui. Al poco tiempo regresé a mi mundo habitual, que no tiene nada que ver con la literatura de esa época, y me comenta una persona que estaba muy cerca de mí, que ya había salido el escrito en el 1+1. que lo checaras. Que lo checara. Entonces ya lo leí, lo vi, lo chequé bastante bien el escrito, estuve a gusto, pero ya no me interesó seguir llevando escritos, ¿no? Fue un poema que se llama, El ajedrez erótico sobre tu cuerpo. Ajedrez erótico sobre tu cuerpo. Lo pueden encontrar ahí en YouTube, canal. en mi canal. Aquí en este canal está ahí un video tomado por su servidora y él haciendo lectura del poema, Ajedrez erótico sobre tu cuerpo. En un lugar oscuro, místico, muy especial, ¿no? Pero a lo que yo voy es que en México sí han existido periodistas, no sé si se llame y sea lo correcto, pero así lo definimos, el ajedrez, periodismo ajedrecístico, porque están hablando de ello. A todas estas personalidades yo las traté, las conocí, y muy a fondo algunos de ellos, para no detallar. Pero, por ejemplo, en la televisión, ¿a quién has visto tú por ejemplo, atrás a quién pusimos? A la señora Carmen Aristegui. Aquí está, la tenemos. Yo recuerdo un programa de Carmen Aristegui entrevistando a Javier Vargas Pereira hablando de ajedrez, y si entras a YouTube la encuentras ahorita entrevistando a Kasparov. Sí, también lo entrevistó. ¿O a qué otro personaje tú ves, Conchita? Ah, Cristina Pacheco, también. Sí. También lo entrevistó, recuérdame, se me olvidó el nombre. A los nietos de, A los nietos Ferriz, del maestro de Alfonso Ferriz Alfonso Carrasquedo. Ferriz Carrasquedo. Gracias, Regina, leí en el snack. ¿Y a quién más? Y no recuerdo el otro, recuerden. Don Julio. Don Julio Soler Mendoza. También. Sí, a ellos dos los Sí. entrevistó. Entonces, aquí lo que estamos haciendo en este canal es hablar de ajedrez, que como cultura que se está manifestando en diferentes trocitos, cápsulas, porque no pasan de 1 hora, 20 minutos, 25, 30, para que se haga de lo más agradable al público en general. Y más digerible, por supuesto. Claro. Vamos a ver si en un futuro cambian algunas políticas en los periódicos e invitan a personalidades a escribir que tengan ganas y evidentemente que sepan, porque pues escribir sobre ajedrez también tiene su meollo, ¿no? Su chiste. Tiene su sal y su pimienta. Y bueno, hay revistas en México que se han trabajado, que no es el caso de ahorita, ¿no? Pero, ¿qué piensas ¿te gusta el artículo o los artículos que hay en los periódicos, Regina? Nada más di sí o no, si te Sí, gusta, sí me o gustan. qué piensas de ello. ¿Está bien que se divulguen o Que no? se divulguen. Pues la verdad es otra forma de igual de divulgar o de difundir la cultura en general, en los artículos bien mencionados en los periódicos como Ovaciones, Reforma, Universal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú qué piensas, Conchita? Necesitamos más difusión del ajedrez en cualquier medio, escrito, televisivo, no sé, radio. Necesitamos más difusión del ajedrez. Sí, Pero por qué ejemplo, bueno que lo hayan Redes hecho. sociales. Por ejemplo, también yo he estado en algunos programas de radio, pero invitados a entrevista. Ya vemos, por ejemplo, que en Argentina sí tienen un programa de radio constantemente que habla de ajedrez. Pues le dan Sí. allá las estaciones de radio y los periódicos le dan importancia al ajedrez. La misma gente lo pide, Lo demanda. el Estado lo apoya. Los periódicos en México ha sido por méritos propios, o sea,
don Arturo Jicontencas, Marcel Cisniega, Javier Vargas, Alejandro Albarrán, Guillermo Ruiz y un servidor que me publicaron ahí. Es lo único que me han publicado de poesía. He trabajado en expresión política tocando algunos tintes políticos de ajedrez, que no es lo mío, yo creo, para no meterme en problemas ahorita con tanta mengambrea política que hay en el país. Pero sí es importante que sepan que siempre ha estado el ajedrez. Ahora, hay un cambio radical. La cultura va a estar aquí, la cultura va a estar en YouTube y va a estar en los trabajos literarios que estemos haciendo en las redes sociales, ¿no? Sí. Las redes sociales vinieron a cambiar los periódicos. Ya sabemos que, bueno, gastar en tanto papel, tinta, las rotativas gigantescas, pues son negocios de unos cuantos que siguen funcionando en el mundo. No sé si vayan a cambiar o no, ya esto es ciencia ficción. Probablemente publique algún día algo de mis textos con algún editorial o no sabemos, pero voy subiendo pedacitos de cosas a las redes sociales y sí es como para un cuento de ciencia ficción cómo desaparece el ajedrez de los diarios para entrar al ajedrez en las redes sociales. Hay que recordar que Carlos Torres Repeto también alguna etapa de su vida estuvo viendo partidas de ajedrecistas, estuvo aprendiendo de ellas. Y era evidentemente por la costumbre de los periódicos, ¿no? Que uno compra, por ejemplo, aquí en donde estamos, es muy difícil que pase eso, pero en cualquier ciudad grande uno compra cualquier periódico, El País, el Washington Post. Sí, encuentras diferentes y te llega, ¿no? Pero ahora todo lo tenemos en el ciberespacio. Así es, entonces, más práctico. Entonces, pues nuestro trabajo va a ser estar subiendo videos constantemente de todo tipo. Y probablemente algún día trabajemos artículos hablados, ¿no, Conchita? Sí, recuerdo, ¿Ajedrez? ahorita sí, de ajedrez. Recuerdo hace 9 años que te invitaron, bueno, los invitaron, fueron tú y Regina a hablar sobre el cuento de ajedrez en línea, no recuerdo el nombre de la compañía que lo transmitió por internet. Cuando estuvimos hace 9 años. Entonces, parecía increíble porque yo pasé el link a varias amistades de que vean, no se lo pierdan, van a ver de ajedrez por internet. Se les hacía cosa extraña ver una entrevista por internet. Decían, ¿qué? Bueno, a mí, por ejemplo, ahorita, si empezamos a hacer este trabajo en forma diario, estamos subiendo ahorita para tener cierta presencia. Que ya desde hace tiempo es el pan nuestro, ¿no? Que es el pan nuestro de cada día. Fue porque nos invitó Gustavo Más a su programa y participamos uno con el Gambito de Dama, otro me tocó con un gran ajedrecista mexicano, ¿sí? Y el otro ahorita no me viene a la cabeza, de Carlos Torres, ¿no? Y el más importante, de Carlos Torres con Juan Obregón, de su película Torre por Torre, que insistimos, ojalá y la gente del cine, ahorita que están en tantos videos hablando figuras de cine y todo esto, hablen más de Carlos Torres Repeto y la película Torre por Torre, ¿no? No sé si ya se esté difundiendo o próximamente, pero ya muy rápido será en Europa, Torre por Torre. Sí, nos comentó Juan Obregón que está haciendo ahorita una gran labor en España, sí, y probablemente entrar a la India. Hay que recordar que el mercado en la India en el cine es grandísimo. Y los ajedrecistas. Y los ajedrecistas todavía están bárbaros, ¿no? Entonces, Juan, te deseamos un buen augurio, sí, y vamos a hacer tu video especial, no es el momento, ¿sí? Te mando un fuerte saludo. Regis, por favor. Saludos, Juan. Todo para adelante. Y a Roberto, perdón, a Roberto Garza, a los dos. Okay, guys, subscribe this channel, Fernando Emilio Saavedra Palma, with chess culture in Mexico and anything on the world. Please like this video down here, leave your comment down here, and we are the family chess family. Y bueno, nos vemos mañana en otro tema, en otro video y con más ganas. Hagan su club de ajedrez. Hagan su club de ajedrez. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Bye. Déjenos sus comentarios. Bye.